Bien, buenos días, que Dios le continúe bendiciendo a todos. Señor, gracias por su divino favor y misericordia para con nosotros, su guía, sin duda, hermanos, está siempre con nosotros el Señor, dirigiendo y guiando nuestros pasos. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí un domingo más para, específicamente en cuanto a mí, exponer su divina palabra. Creo que antes que nada oremos al Señor un momento. Buen Dios y Padre celestial, Rey de todo el universo, gracias Señor por tu buena misericordia, tu amor para con nosotros. Gracias Señor por enviar a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad y limpiarnos de todo pecado. Estamos delante de ti, Señor, y en este momento te agradecemos por permitirnos una vez más estar aquí como iglesia. Oh Señor, esto no es de los hombres. Estas son cosas que pertenecen al reino de los cielos. Y todas las cosas, Señor, que hemos de hacer aquí deben redundar para su gloria. Y es nuestro objetivo y nuestro propósito, Señor. Y que tu iglesia, tu pueblo reunido, te adore y reciba por medio de tu palabra el alimento espiritual que necesita para crecer sano, fuerte, en un mundo lleno de tanta perversidad y de tanta maldad. Guíanos, Señor, guárdanos, úsanos y danos sabiduría para exponer tu palabra, y da sabiduría a estos hermanos para recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente, en el seminario, acabó un cuatrimestre enero-abril, y anteriormente había mencionado cuáles eran las asignaturas que estábamos dando. Predicación expositiva 1, finanzas bíblicas y educación en la iglesia local, donde habían algunas hermanas también de acá de la iglesia tomando este módulo de manera muy específica. Por lo general, cada proyecto que requiere, ¿verdad?, un profesor en su asignatura, cada uno de esos proyectos ha sido un reto para mí. Pero en lo que llevo de estudiar en el seminario, ninguno ha sido tan desafiante como el proyecto final de la asignatura de educación en la iglesia local. Estaba muy tenso. Hubo momentos que realmente no podía dormir pensando en ese asunto, en ese proyecto. Experimenté, puedo decir, cierta clase de ansiedad, cierto grado de ansiedad en todo el proceso de su elaboración. El objetivo de ese proyecto era desarrollar una lección objetiva, esto es, transmitir una enseñanza, preparar una enseñanza para transmitirla a otros, utilizando un objeto que permita representar y darle sostenimiento a la enseñanza bíblica que íbamos a dar. El asunto se había complicado porque no era yo quien debía de buscar, o no éramos nosotros, porque todos estábamos involucrados, que debíamos buscar el versículo que íbamos a enseñar, sino que ya la profesora nos había dado una lista determinada de versículos. Ahí está el asunto más cerrado. Entonces, esto realmente representaría algo nuevo para mí. En la medida que yo estaba en casa, mi esposa me dijo muchas veces que yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Me estaba ahogando en un vaso de agua. Pero realmente me di cuenta luego que no era
algo que estaba haciendo en mí esos sentimientos y emociones, porque era algo meramente nuevo. No estaba experimentando eso porque era una experiencia nueva, sino que me di cuenta que eso me estaba llevando a preocuparme demasiado por mi temperamento perfeccionista. Quien me conoce sabe que soy alguien que procuro esforzarme constantemente para alcanzar altos estándares en lo que hago, o una calidad excepcional, y esto prácticamente en todas las áreas de mi vida. Es parte de la manera en cómo soy. En mi matrimonio, con mi familia, mis hijos, en el trabajo y en el ministerio, en todas las áreas de mi vida, tengo ese temperamento. Realmente he estudiado eso y se pueden señalar muchas ventajas de tener esta clase de temperamento: la disciplina, el esmero, el esfuerzo en lo que se está haciendo. Pero también realmente esto tiene su desventaja. Y una de ellas es que precisamente este temperamento perfeccionista está dentro de la lista de las cosas que generan una gran cantidad de ansiedad y estrés en las personas, especialmente cuando no se logran cumplir los objetivos o los estándares altos que ellos están procurando lograr. Genera mucho miedo por fracasar y también nos demora a la hora de tomar una decisión que es muy importante, entre muchas otras cosas, como desventaja. Y realmente, hermanos, el aspecto de experimentar ansiedad en este sentido es algo que viene muy a menudo, lo reconozco, viene muy a menudo por esa razón. Pero realmente la ansiedad, la preocupación, la inquietud, estar inquietados y preocupados por algo, no solamente dentro de la lista está el ser una persona perfeccionista, sino que hay otras cantidades de cosas, y nosotros realmente estamos rodeados y en nuestra propia vida de cosas que generan ansiedad, que generan temor y una inquietud nociva, como por ejemplo las enfermedades. Cuando una persona se enferma, o ya sea él o un ser querido se enferma, suele venir ansiedad. Algún evento traumático como la violencia, el abuso, la guerra. ¿Cuántas personas experimentando una ansiedad y preocupación por el tema de la guerra que se están llevando a cabo actualmente? La pérdida de un ser querido o un desastre natural son cosas que a veces marcan a la persona en su vida, y cuando se habla de eso o se tiene alguna noticia respecto a eso, eso produce ansiedad y preocupación. Algún conflicto en las relaciones interpersonales, en los matrimonios, en las amistades o con los hijos, ciertas dificultades en el trabajo o tener desempleo o estar desempleado, problemas financieros, deudas, y de hecho hasta cambios importantes en la vida. Y la lista puede seguir de manera muy amplia. Hay muchas cosas que pueden generar grados profundos de incertidumbre en nosotros. Incluso los niños, adolescentes y los jóvenes experimentan a diario situaciones que fundan en ellos temor y ansiedad. Depresión, como por ejemplo la burla, el rechazo, la falta de aceptación en el grupo, que lo hagan quedar en ridículo o que lo humillen. Ellos experimentan ansiedad por estas cosas. A veces tal vez los adultos podemos sobrellevar algunas de estas cosas, pero ellos no, y experimentan eso. Por otro lado, realmente se ha comprobado que la sociedad post pandemia se ha vuelto muy sensible en torno al tema de experimentar
ansiedad. La gente se ha vuelto más sensible al experimentar ansiedad y preocupación por las cosas después de la pandemia. En fin, hermanos, existen diferentes formas de experimentar ansiedad y también grados de experimentar dicha ansiedad o preocupación. Y nada más peor ante esto que el saber que estamos viviendo en un mundo que está lleno de tantas soluciones defectuosas para abordar nuestras ansiedades. Vivimos en un mundo que está completamente roto en el sentido de que no puede brindarnos a nosotros soluciones permanentes para poder combatir cualquier forma de ansiedad que trate de abrumar nuestras vidas. Cualquier manera en la que estemos intranquilos mentalmente, este mundo no lo puede hacer, no lo puede abordar, no lo puede combatir, es incapaz de hacer eso. Pudiéramos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos de manera eficaz combatir los efectos de la ansiedad? ¿Cuál es la sabiduría que tenemos en las Escrituras contra las preocupaciones de la vida? ¿Qué debemos hacer cuando la intranquilidad mental quiere sumergirnos en sentimientos y emociones negativas? ¿Qué debemos hacer? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 y vamos a estar allí viendo juntos cuáles cosas debemos nosotros hacer para reducir y para reducir a su mínima expresión todo sentimiento nocivo de preocupación, de intranquilidad. Y quiero que veamos nosotros, hermanos, aquí cómo el apóstol Pablo nos da 3 antídotos para combatir la ansiedad, para combatir la preocupación, la inquietud. El versículo 6 del capítulo 4 a nosotros nos dice: por nada estéis afanosos. Ahí está la palabra clave. El afán, la ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El primer antídoto que el apóstol Pablo a nosotros nos da para combatir la ansiedad y la preocupación es convertir cada preocupación y cada ansiedad en un motivo de oración. Convertir cada preocupación en un motivo de oración. Mírenlo allí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo aquí exhortó a los filipenses a no sucumbir a ninguna clase de preocupación. Mencionamos en nuestra introducción varias cosas que inciden e influyen en nosotros para generar preocupación en diferentes grados. Y aquí el apóstol a nosotros nos encierra de una manera absoluta de que ninguna clase de preocupación debe de estar en nosotros. La palabra aquí, afán, afanosos, esa palabra significa estar inquieto o estar en ansiedad. Y tiene la connotación de ocupar el pensamiento en reflexionar con antelación. Tiene un problema financiero. Por lo general, la persona comienza a darle mente a ese problema. Comienza a pensar en cómo va a solucionar ese problema. Comienza a dar cabida a la ansiedad en su vida, en su corazón y en su mente. En jerga dominicana, lo que afanados allí significa es darle mente al problema. Estar pensando, estar ocupando nuestra mente en ese aspecto que está turbando. La realidad, hermanos, es que siempre que nosotros nos preocupamos, siempre que nosotros nos inquietamos, siempre que nosotros dejamos que la intranquilidad mental ocupe nuestra mente, ponemos en juicio, ponemos en tela de juicio el amor, la sabiduría y el poder de Dios.
No es un capricho del apóstol Pablo el decirle a estos hermanos que no estén afanados. Lo que pasa es que el afán realmente en sí mismo pone en tela de juicio el amor de Dios, el cuidado de Dios, la sabiduría de Dios en el momento que tú estás experimentando, en la situación, en el problema en que tú estás, y estás poniendo en tela de juicio el poder de Dios. De allí que afanarse sea un pecado. Cada situación que permitimos que nos induzca a preocuparnos nos sumerge en la duda sobre el carácter de Dios. Nos sumerge en la duda acerca de lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Por más mínima que parezca la ansiedad o la preocupación, por más pequeña que parezca. La solución que el apóstol Pablo nos da a nosotros es la oración. Orar. Mediante oración y súplica sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Resolver este problema es llevar esa ansiedad, convertir esa ansiedad en un motivo de oración. El antídoto más poderoso, hermanos, que nosotros tenemos para combatir cualquier clase de preocupación es la oración. Orando. Puedo también decir de la misma manera que así hablé al principio de la experiencia mientras estaba desarrollando este proyecto, que en la medida, y era parte esencial la oración, dentro de lo que se tenía que hacer, justamente la oración era una de las cosas importantes en mi preparación para ir agotando cada uno de esos pasos. Pero saben una cosa, en medio de la preparación lo que menos tal vez llegaba a mi mente era que tenía que orar, pero lo hice, y en la medida que llegaba y presentaba esa oración sentía más tranquilidad para hacer lo que debía hacer. La oración es un antídoto para combatir la ansiedad, cualquier clase de ansiedad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero analice ese versículo. ¿Y qué pasa cuando una persona no echa su ansiedad sobre el Señor? No va en oración y la entrega al Señor. Está dudando de su cuidado. Está dudando del cuidado de Dios. Está dudando del amor de Dios. Pero mis hermanos, la mejor respuesta a la intranquilidad, y una de las primeras que debemos considerar a la hora de combatir cualquier clase de ansiedad, es la oración. Si hay un problema en tu trabajo con alguna persona y eso puede generar cierto grado de ansiedad, ora. Muchas veces no tiene que haber un conflicto entre una persona y otra para que estemos preocupados. A veces solamente un malentendido, una interpretación de un evento nos inquieta. Oren al Señor por eso. Si es un problema financiero, si estás falta de trabajo y quieres trabajar y estás preocupado por conseguir un trabajo, ora al Señor. Recuerda que Él tiene cuidado de ti. Y nadie puede cuidarnos mejor que nuestro Señor. Hay un proverbio chino que dice: si tienes un problema y ese problema no tiene solución, ¿por qué te afanas? Óyeme, no tiene solución el problema, ¿por qué te afanas? Pero si tienes un problema y tiene solución, otra vez, ¿por qué te afanas? Porque tiene una solución. Pero si nosotros, hermanos, tenemos dentro de nuestra cosmovisión el saber que estamos siempre experimentando el cuidado de nuestro Dios, ¿cómo o por qué debemos estar afanándonos o persistir en estar afanados y preocupados por alguna cosa? Y allí el apóstol nos dice que debemos orar con acción de gracias. No se olvide darle gracias a Dios por ese problema que usted está teniendo. Cuando ore, no solamente se enfoque en presentar lo que está trayendo ansiedad y preocupación a su vida, sino que dé gracias también. Sea agradecido, porque Dios no ha dejado de amarte y de cuidarte.
Dios no ha dejado de estar dirigiendo y guiando tus pasos sabiamente. Dios no ha dejado de estar tratando contigo para enseñarte y mostrarte algo. De manera, mis hermanos, que la primera manera de combatir la ansiedad, la preocupación y las inquietudes nocivas, hago esa salvedad, nocivas, porque hay cosas que suelen a nosotros preocuparnos que tienen su grado de bondad. Aquí los líderes podemos estar preocupados por el crecimiento espiritual de la iglesia y eso no es malo. Pero cuando eso se convierte en algo nocivo, ahí sí es malo. Entonces, para hacer esa diferencia, primer antídoto, hermanos, convierta cada momento de inquietud y de intranquilidad en un motivo de oración. Número 2, antídoto número 2. Dice el versículo 8, por lo demás, finalmente, mis hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Como dice la Biblia de las Américas, en esto meditar. Pablo también estimuló a los filipenses a concentrar sus pensamientos en cosas que valían la pena. El antídoto número 2 es que debemos reemplazar los pensamientos ansiosos por pensamientos virtuosos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está preocupada? Pensamientos son negativos. Comienza a pensar de manera negativa. Si le llegó una enfermedad a su vida o una enfermedad a un ser querido, comienza inmediatamente a pensar que los síntomas que realmente él está experimentando son los mismos que le pasó a fulano que se murió. No, comenzamos a pensar en lo peor realmente. Nuestros pensamientos se cargan de cosas negativas. Pero aquí, hermanos, el antídoto es reemplazar esos pensamientos negativos con pensamientos virtuosos. Recientemente, entre los días que nos dan para comenzar el próximo cuatrimestre, estoy leyendo un libro que compré titulado Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? El autor, Nicholas Carr, dando una explicación de la neuroplasticidad del cerebro, es decir, el hecho de que el cerebro está en constante cambio. Eso es lo que significa neuroplasticidad o la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro está en completo cambio. Antes se pensaba que el cerebro, después que pasaba la infancia y la juventud y llegaba a una adultez, se quedaba estático. Pero no es así. Él se mantiene siempre en cambio, siempre en funcionamiento. Y el autor, abordando ese tema, él describe cómo nuestros pensamientos ejercen una influencia física en nuestros cerebros. El cerebro es el órgano, el centro de comando, el centro de control de todo nuestro cuerpo. Y nuestros pensamientos, déjeme decirle algo, cada órgano que tenemos en nuestro cuerpo, en su estructura usted va a encontrar lo que él produce, su trabajo, en lo que él hay. Si usted va y abre un corazón, va a encontrar sangre, porque el corazón bombea sangre. Si usted va a los intestinos, usted va a encontrar allí las cosas de las que se encargan hacer el intestino. Pero si usted abre el cerebro, usted no va a encontrar un pensamiento. No va a encontrar un pensamiento. Y nosotros, hermanos, como creyentes sabemos que la facultad de pensar no está meramente en el cerebro, sino en nuestro ser interior e intangible. Pero nuestros pensamientos, que son intangibles, que no se pueden tocar y que es algo completamente abstracto, tiene una influencia en lo físico. Los neurólogos, los científicos no saben cómo es eso que funciona un pensamiento. ¿Cómo se genera eso? ¿Qué es eso? Usted no lo puede agarrar. Cualquier otra cosa que esté dentro de su cuerpo, usted la puede tomar y presentársela a otro, la puede analizar, puede llevarla a un laboratorio, pero un pensamiento no lo puede llevar. Pero nuestros pensamientos tienen la capacidad de influir en nuestro cuerpo, en nuestro
cerebro. Llegando este autor a la conclusión, exponiendo eso, de que neurológicamente nosotros acabamos siendo lo que pensamos. Acabamos siendo lo que nosotros pensamos. ¿Qué pasa a veces con una persona cuando está en ansiedad? Mire, todos esos pensamientos negativos que está teniendo solamente son para mal. Son para mal. El comentarista William Barclay, respecto a ese versículo 8, él dijo algo semejante respecto a eso, a lo dicho anteriormente. Esto es algo de suprema importancia porque es una ley de vida que si uno piensa en algo con suficiente frecuencia e intensidad, llegará al punto en que no puede dejar de pensar en ello. Mientras más usted piense en eso, más difícil le será dejar de pensar en eso. Lo mismo sucede con los hábitos, hermanos. Un mal hábito, mientras más usted lo practica, más difícil le será salir de él. Le va a ser más difícil salir de él. Y la misma manera sucede con un buen hábito. Lo mismo sucede con un buen hábito. Mientras más usted lo practique, más su cuerpo, mire, lo va a pedir. Lo va a pedir. O como una necesidad. Y eso pasa tanto con una cosa como con la otra. Si usted aplica ese conocimiento a las cosas negativas que a veces nosotros pensamos cuando estamos ansiosos, ¿cómo terminaremos? Mucha gente se crea traumas por una deuda de la cual ya él salió. Ya tuvo una solución a ese problema, pero él sigue traumado por eso, porque en su experiencia pensó demasiado en eso. Si lo aplicamos sobre una base positiva de eso, entonces vamos a ver que realmente las cosas serán diferentes. Por eso aquí el apóstol nos llama a nosotros a mantener nuestros pensamientos concentrados en cosas que valen la pena. Cosas que valen la pena. Y quiero darle un dato adicional. Se ha demostrado que el 92,4% de las cosas negativas que nosotros pensamos no suceden. No suceden. Entonces nosotros estamos preocupados, ansiosos y comenzamos a llenar nuestra mente de cosas que al final no van a suceder. Sí, a veces pensamos en cosas que sí suceden, pero la mayoría de veces no suceden, hermano. ¿Y por qué entonces ocupar nuestros pensamientos pensando cosas que son negativas y nocivas para nosotros, para nuestra propia salud? Otro detalle relacionado con eso mismo. Hermano, nuestro cerebro, nuestra mente, no distingue un hecho imaginario de uno real. Cuando usted experimentó algo de manera real, un hecho de manera real, piensa, ¿verdad?, en las cosas que han acontecido. Y usted luego solamente revive eso. Su mente está imaginando lo que sucedió. Tiene el mismo impacto sobre su vida que como que lo haya experimentado. Lo que quiero decir, hermanos, cuando usted está en un proceso de ansiedad y todos los pensamientos que vienen a su vida, negativos, lo que hacen es que generan más ansiedad, porque su cerebro no está distinguiendo que eso es solamente una imaginación. No es solamente algo que usted está pensando, él está recibiendo eso como algo que usted lo está viviendo. De manera, hermanos, que debemos mantener una mentalidad correcta. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere presentarnos a nosotros y le presentó a los filipenses, a los hermanos de Filipo. Si queremos combatir la ansiedad, debemos entonces nosotros pensar, tener una mentalidad correcta para combatirla, y así podremos desplazar cualquier sentimiento, cualquier emoción de ansiedad que procure perturbarnos. Mantener, hermanos, una mentalidad cristiana es un buen antídoto contra los temores,
las ansiedades, el resentimiento y las preocupaciones. Sustituya esos pensamientos negativos por pensamientos virtuosos. Todas las cosas que sean verdaderas, todas las cosas que sean honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, que haya virtud en cada una de ellas. Aquí el apóstol Pablo expresa esto, dejándonos a entender que hay un abanico grande de posibilidades para nosotros ocupar nuestros pensamientos. Todo lo amable, dice, todo lo que es verdadero. Nuestra mente a veces se ocupa en cosas falsas, en cosas ilusorias, y eso es entonces lo que hace que lleva la ansiedad a otro grado más profundo en nuestros corazones. El tercer antídoto que nos da el apóstol aquí para nosotros combatir la ansiedad y la preocupación está en el versículo 9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Anteriormente dijo en esto, pensar en esto, hacer. Pablo exhortó aquí a los filipenses a mantener el sentido del deber, viviendo por lo que ellos conocen y han reconocido que resultará en la clase de vida que él había procurado modelarles. Hermanos, prácticamente toda la carta del apóstol Pablo es una joya en este sentido sobre lo que él les está diciendo aquí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, háganlo, practiquen eso. Y de las tantas cosas que Pablo les enseñó, de las tantas cosas que el apóstol les dio a ellos y ellos recibieron, de las tantas cosas que ellos oyeron y vieron en él, muchas de ellas están relacionadas con las cosas que estamos hablando hoy. Y casi pudiéramos decir que toda la carta del apóstol engloba este aspecto. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y en toda su carta, hermanos, él mantuvo una actitud de gozo y satisfacción. ¿Cuántas veces esta carta se ha denominado la carta del gozo? ¿En cuántas ocasiones nosotros vemos que el Señor le dice: regocíjese en el Señor siempre, y nadie da de lo que no tiene? Así que el apóstol siempre, a pesar de que estaba en una cárcel, estaba gozoso y satisfecho en el Señor. Eso Él quiere que ellos lo aprendan. Eso que ellos han recibido, que han visto en Él, Él quiere que lo practiquen. En el capítulo 1, versículo 18, nosotros podemos ver que habían personas que procuraban predicar a Cristo con la intención de hacer sufrir a Pablo. De añadir, él dice, versículo 18, versículo 15, él dice que algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero el apóstol Pablo, mire cómo dice el 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y yo me angustio, dice él. Yo me gozo en eso. Yo me regocijo de eso. El apóstol Pablo supo convertir estas cosas que trataban de llevar ansiedad a su vida y convertirla en gozo y satisfacción, hermanos. Aunque su vida parece haber estado pendiente en un hilito de la muerte, Pablo se alegra con la buena memoria que tenía de sus hermanos, los filipenses, versículo 17 del capítulo 2. Mire lo que dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Una de las cosas que genera mucha ansiedad, temor, es saber, imagínese, hermano, que usted sepa que usted va a morir en unos instantes. Que sepa que esté el día de su muerte cerca.
¿cómo estaría usted? Bueno, el apóstol Pablo estaba gozoso. Esa cosa no le generaba a él ninguna clase de ansiedad. El problema seguía ahí, pero él no sentía ansiedad por eso. Él estaba gozoso y buscaba todas las cosas que podían mantener en él ese gozo. Él había perdido, hermano, todo lo que le daba grandeza desde el punto de vista humano. Todo lo que él tenía, todo lo que le daba gloria a él como un ser humano, él decía que lo tenía por basura y había perdido todo eso. Se entusiasmaba con lo que él había ganado, ese tesoro que él había adquirido del conocimiento de Cristo. Ese era el entusiasmo del apóstol Pablo. Capítulo 3, vemos nosotros en el versículo 7, donde él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tenía una sabiduría inmensa dada por el Señor para convertir cualquier cosa que generara inquietud, generara en él ansiedad o aflicción, para convertirla en algo bueno. Aunque en ciertos momentos estuvo en estrechez económica, él aprendió a estar satisfecho en Cristo. Capítulo 4, del 10 al 13, nos dejan saber esto, donde él dice: no lo digo porque tenga escasez. Reconoce que él tiene escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él estaba contento. Cualquiera que sea su situación, él estaba contento, hermanos. Con esto en mente, solamente en esta carta, hermanos, podemos nosotros saber que tenemos modelado en las Escrituras, en la palabra de Dios, la clase de vida que combate toda clase de mal, la clase de vida que echa fuera toda clase de pecado, la clase de vida que combate toda clase de ansiedad. Toda clase de ansiedad. De seguro que el apóstol también pensaba en eso cuando les dijo: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar. Practiquen eso. Y las Escrituras, hermanos, nos brindan a nosotros una cantidad de testimonios para poder combatir la ansiedad y la preocupación. Cantidad de testimonios. Practique lo que está en las Escrituras. Practique el testimonio y el ejemplo que Dios nos ha dejado allí. Esa es la tercera manera y el tercer antídoto que nosotros tenemos en las Escrituras para combatir cualquier clase de intranquilidad mental. Y aquí amerita, hermanos, hacer un señalamiento. El apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis, lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído y visto en mí, esto practicar. Pablo aquí no se está presentando como la fuente principal de lo que ellos están recibiendo. En otra ocasión también él habla de que imiten el ejemplo de otros. Pero no es meramente como que la fuente principal de lo que ellos deben de imitar está en mí o está en Pablo. No es Pablo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el resultado. ¿Qué dice el versículo 9? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué va a pasar? El Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Pablo era un simple mortal, y como todo ser humano en esta vida y sobre la faz de esta tierra, no puede hacer que el ser humano tenga paz permanente. La fuente de lo que el apóstol quería que ellos practicaran era de Dios, no de Pablo. Por eso allí se garantiza que el Dios de paz iba a estar con ellos. Y la paz no es contraria a la ansiedad. Contraria a la ansiedad, ¿verdad que sí? Y aquí nosotros iniciamos en el versículo 6, el 7 lo saltamos a propósito y leemos desde el 6 al decir: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén.
El hombre no tiene la capacidad de producir paz verdadera en el ser humano. Eso viene de Dios. Solo nuestro Dios y Salvador puede hacerlo. Recordemos las palabras que el Señor dijo a sus discípulos en momentos muy tensos. La paz os dejo, mi paz les doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Hay allí diferentes descripciones de paz. Una paz que da el mundo, una paz que da el Señor. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, aquí se nos está garantizando, hermanos, garantizando, la paz de Dios estará con nosotros. La paz de Dios estará con nosotros. Pablo aquí no está garantizando que el problema va a quedar resuelto, hermanos. Ojo con eso. Él no está dando por sentado que cuando usted vaya y ore, el problema se va a resolver. Muchas veces se resuelve, pero no necesariamente está diciendo que se va a resolver. Él está garantizando que aunque el problema esté presente, pero van a tener paz. Él está garantizando que cuando nosotros mantengamos un pensamiento en las cosas que valen la pena y no estemos preocupados en los que trata de generar esa ansiedad, el problema va a desaparecer. Usted se imagina, como hay gente que dicen, bueno, cuando le hablan de cualquier cosa, hay ciertos evangélicos que dicen, yo no recibo eso. Yo no recibo eso. Y piensan que por pensar meramente en cosas positivas, lo que ellos piensen, eso le va a venir. No es así, no es así. Ahora sí, aquí el apóstol está diciendo, y está uniendo el versículo 8 y el versículo 9, y el resultado de hacer ambas cosas es el mismo. El Dios de paz estará con vosotros. Es que en la medida que nosotros estemos ocupando nuestros pensamientos en las cosas que valen la pena, en esa misma medida comenzará a ser desplazada la ansiedad y tomado lugar el Dios de paz en esa situación. Pero la situación puede estar permanente. Porque usted piense cristianamente, no necesariamente el problema va a desaparecer, pero Dios te garantiza algo: vas a tener paz, que vale mucho más que estar ansioso. El Dios de paz estará con vosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, o vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra allí, para guardará, está refiriéndose a un vigía, alguien que en una guarnición, en una fortaleza, se encargaba de vigilar que cualquier cosa hostil tratara de penetrar. Y de esa misma manera, hermanos, será nuestro Dios en nuestras vidas, o la paz de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios en Cristo Jesús será la que va a custodiar nuestro corazón, para que no hayan emociones negativas de ansiedad. Va a custodiar nuestros pensamientos, para que no se generen pensamientos ansiosos. En Cristo Jesús. Qué bueno que el apóstol Pablo dice allí que es en Cristo Jesús, porque el ser humano no puede tener paz fuera de Cristo. Nadie puede tener paz y tranquilidad duradera fuera de Cristo y permanente. Y nadie podrá combatir sabiamente cualquier preocupación fuera de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, a combatir toda clase de ansiedad. A combatir toda clase de ansiedad, convirtiendo cada situación de inquietud nociva en una oración. Reemplazando los pensamientos negativos por pensamientos virtuosos y practicando las verdades de la palabra de Dios, los testimonios que el Señor a nosotros nos ha dejado allí. Dios les bendiga. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener aquí. Sabemos, Señor, que, como decía el salmista, somos muy frágiles y experimentamos muchas veces emociones que no son agradables, que tratan de sumergirnos a nosotros y de producir en nosotros toda clase de amargura, de resentimiento y de ansiedad. Líbranos, Señor, y ya hemos visto las maneras. Enséñanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas.
Que podamos recordar, Señor, en cada momento, en cada instante, que cualquier cosa trate de dañarnos a nosotros, podamos, Señor, poner en práctica estas cosas. Y si hay alguien aquí que desde ya está experimentando alguna clase de ansiedad, pueda desplazarla a la luz de lo que hemos visto en esta mañana. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos sostenga, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nosotros y nos ayude a ser fuertes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.